TED Leaders Talks del SDI 25 MX, el evento que transforma la industria de IT Service Management y Service Desk en Latinoamérica, es traído a ti por SDI 25 MX, transformando la industria de TI. Bruce Holguín, impulsor del desarrollo de talento y transformación organizacional durante 17 años, guiando a personas y empresas a alcanzar su máximo potencial, especialista en metodologías ágiles, gestión empresarial y adopción estratégica de inteligencia artificial, ingeniero en cibernética y sistemas, con maestrías en tecnologías de la información y educación, fundador de Asequo Consultores, diseña programas de innovación, preparando personas y organizaciones para un futuro donde la colaboración entre humanos y agentes inteligentes potencie la creatividad, el liderazgo y el desarrollo humano. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por conectarse a este último webinar del día. También agradecer el espacio que nos brinda BP Bruce para exponer este tipo de temas. Y pues bueno, vamos a comenzar si les parece correcto. ¿Sí? Déjenme compartirles por acá también lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Y sí, ya saben también, si llegaran a tener alguna pregunta, algún comentario, pueden ponerlo en la caja correspondiente del chat. ¿Sí? También por acá también tenemos algunas reacciones por si creen que pueda ser conveniente. Nueva cuenta, muchas gracias por el espacio. Vamos a estar platicando a lo largo del día, bueno, a lo largo de este webinar, así como ha surgido durante este día, de inteligencia artificial, pero a diferencia de darle el enfoque como tal a la inteligencia artificial, tenemos que centrarnos en qué nos va a hacer diferentes a nosotros. Tenemos que revisar cuáles van a ser nuestras capacidades para poder sobresalir en una era en donde la inteligencia artificial nos está invadiendo en todos lados. Y para ello me gustaría que hiciéramos un ejercicio previo de reflexión. ¿Se acuerdan muy seguramente de los de mi generación? Que en cada clase, que en cada conversación siempre surgía el clásico, oye, es que la tecnología avanza cada vez más rápido. Pues bueno, creo que tenemos que empezar a sustituir esa frase, sobre todo de tecnología, y empezar a hablar de inteligencia artificial. Cada vez, cada actualización, cada cierto tiempo, que ya no estamos hablando de años, ni siquiera estamos hablando de meses, a veces ya estamos hablando de días incluso, o cuando muchas semanas, sale una nueva versión, surge una nueva empresa, surge una nueva solución de inteligencia artificial que nos facilita o que nos puede incluso ayudar a generar ya sea más rápido el proceso, automatizar algunas cuestiones o incluso sustituir algunas habilidades o herramientas muy específicas o técnicas que antes necesitábamos mucho tiempo de análisis y hoy nos los entrega prácticamente en segundos. Bueno, para ello ya sabemos que la inteligencia artificial está avanzando cada vez más rápido y nosotros, bueno, pues aquí es donde empezamos a tener nuestros retos. Vamos a empezar por saber en dónde estamos parados el día de hoy. ¿Cuál es nuestra realidad? Bueno, la fuerza laboral actualmente que está en el día a día, trabajando de sol a sombra, está presentando nuevos retos que no son los mismos que el año pasado, ¿de acuerdo? Entonces ya ni siquiera es válido empezar a mencionar o a abrir paneles o conversaciones con, es que se acuerdan que en la pandemia o antes de la pandemia, creo que ya tenemos que empezar a dejar de hablar de eso y empezar a centrarnos en el hoy, ¿de acuerdo? Hoy, el mes pasado, ya es diferente de este mes. ¿A qué nos enfrentamos hoy en día? A un avance tecnológico impresionante. Ya cada vez tenemos nuevas herramientas, nuevas capacidades, nuevas estrategias que complementan nuestro día a día. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente que está trabajando hoy de cierta forma? Pues bueno, ya tiene que actualizarse. Estamos atravesando también por un escenario de incertidumbre económica. ¿Qué significa? Bueno, ya podemos estar hablando de escenarios geopolíticos, de que si el presidente tal, o que si se tomó esta decisión a nivel económico, o que si aranceles, o pues diferentes aspectos que no vamos a mencionar porque este video va para redes sociales,
cuestiones de enemistad entre países, pues bueno, puede ser complejo ese escenario y que afecta de manera inmediata la forma en la que tomamos decisiones. También quiero que hagamos un ejercicio de revisión hacia la transición de economías verdes. Hay más autos eléctricos, hay más autos híbridos y no solo eso, sino también hay modos de aprovechar la energía solar, la energía eólica ya en nuestros hogares como forma del día a día. Tenemos cambios demográficos, incluso los que no sean de México, hace poco hubo unas manifestaciones en estos temas, ¿no? De la migración. Bueno, ya nos enfrentamos también a este tipo de estrategias o de problemas en los que las personas ya nos presentamos como nómadas digitales, ya no necesitamos realmente estar en una sola posición para poder laborar, ya no necesitamos estar ni siquiera conectados en el mismo país. Entonces, podemos tener estas estrategias de hiperconectividad, de incluso subcontratar algunos otros servicios prácticamente por el mismo costo. Ahora, ¿eso qué implica? Un reacomodo en las cadenas de producción a nivel mundial. Ya tenemos un mundo cada vez más conectados con unas nuevas infraestructuras que son muy estables. Antes podíamos decir, es que el internet no era estable, o es que tengo problemas de conectividad, o es que, ¿sabes qué? En mi casa o en mi pueblito, pues no llegaba el internet. Bueno, ya hay opciones incluso satelitales que antes era ilusorio tener. Ahora, ¿qué nos dicen los organismos internacionales al respecto de nuestra realidad actual laboral? Nos plantea que el 86% de las empresas a nivel mundial van a esperar que la inteligencia artificial van a cambiar su forma de operar. ¿Esto qué va a implicar para nosotros? Bueno, esto va a traer a nivel mundial cambios en nuestros escenarios de trabajos. Aquí yo sé que vamos a empezar bastante crudos y perdón por esta bienvenida tan fea que les voy a dar, pero es un momento para abrir los ojos y enfrentarnos a la realidad. Tenemos 170 millones de trabajos que se especulan van a ser nuevos. Y no me refiero a que las empresas van a crear un trabajo y van a tener una posición, sino que a través de estas tecnologías de inteligencias artificiales, de robótica y demás tecnologías que están surgiendo, van a transformarse y se van a crear nuevos puestos alrededor de este tipo de tecnologías, ¿de acuerdo? 170 millones a nivel mundial. En contraste, 92 millones de puestos o actividades se van a perder. Sobre todo todos aquellos que ejecutaban tareas manuales, tareas de revisión, tareas de análisis, ¿de acuerdo? Y en contraste, los que sí se van a mantener son 1.090 millones de empleos, pero no significa que se van a quedar ahí nada más sin hacer nada, sino significa que van a tener que evolucionar alrededor de estas mismas tecnologías. Es decir, que se necesita o va a existir una capacitación con urgencia de este tipo de necesidades alrededor de la inteligencia artificial. Necesitamos empezar a formarnos alrededor de estos cambios tecnológicos y sobre todo cambios en la forma en que vamos a empezar a trabajar en nuestro día a día. ¿De acuerdo? Ahora, ya hablamos a nivel mundial, pero ¿qué va a pasar con México? México tiene una particularidad. Si analizamos el escenario muy particular de México, ¿qué nos dicen los organismos internacionales como el Foro Económico Mundial, como la OCDE o como el Banco Mundial? Bueno, nos plantea que para México dentro de estos siguientes 5 años, el 95% de las empresas tienen la percepción de que la inteligencia artificial, así como las tecnologías de la información, van a ser un motor que va a promover la transformación del negocio. ¿De acuerdo? Ahora, ya hablamos de que vamos a transformar el negocio. Pero ¿qué hay de la automatización? El 82% de estos empleadores o de estas empresas ya están pensando en robótica, no solamente la inteligencia artificial. Quiero que se fijen también que van a surgir otras competencias que si hoy en día tenemos un proceso muy manual, muy automático, muy centrado en entregas, en pues el último paso de la cadena de suministro, se van a empezar a sustituir por robótica. De hecho, aquí, pues no es por hacer el comercial, pero incluso BP Gurús ya tiene una solución enfocada a robótica. Entonces, quiero que nos empecemos a percatar también que vamos a empezar a competir no solo con otras personas, sino también con robots. ¿De acuerdo? Ahora, se espera que el 35% de las tareas van a empezar a ser realizadas por la tecnología.
Esto, insisto, dentro de los próximos 5 años. No significa que hoy no lo esperes, significa que va a incrementar ese porcentaje de expectativa. Significa que los tomadores de decisiones en el mercado mexicano van a empezar a voltearse para, en lugar de contratar a una persona, automatizarlo. O si no se puede automatizar, pues por lo menos auxiliarlo con apoyo de la tecnología. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué otra cosa nos dice? Bueno, mi principal laberinto, mi principal problema, mi principal piedra en el camino, como lo decimos prácticamente aquí en México, siempre es la cultura organizacional. Ese es un gran problema que nos enfrentamos, tal vez no solo en México, sino también en América Latina. Nosotros que hemos tenido oportunidad de trabajar con estos escenarios, nos encontramos con este escenario todo el tiempo, en que nosotros podemos llegar a presentar una solución. No estoy hablando de nosotros en sí, sino de las soluciones en general, o como tomadores de decisiones. Tenemos cierta iniciativa que se ve complejizada o incluso pues que se puede ver ahí afectada, por no decir suprimida, por la cultura organizacional. Un gran problema al que nos enfrentamos es la resistencia al cambio, y se entiende, créanme, lo entiendo perfectamente. Tenemos mucho miedo a que nos sustituyan. Nosotros como empresa tenemos una gran capacidad de empezar a promover estos escenarios. Nosotros fuimos y somos víctimas de esta modernización. No estoy hablando de otro escenario, les estoy hablando de nuestra empresa. Entonces, nosotros lo que tuvimos que hacer en estos últimos años es modernizar o intentar acelerar la adopción de estas tecnologías, porque si no, íbamos a perecer. Entonces, si eso pasa con las pequeñas empresas, imagínense lo que va a pasar con las grandes empresas que tienen un mayor presupuesto o que tienen una mayor capacidad económica o incluso de llegar a otros sectores. Ahora, ¿qué nos plantean estos empleadores? Los empleadores también tienen una preocupación muy grande porque esperan que va a percibirse un decaimiento, se va a empezar a demeritar el trabajo. Y esto nos lo dicen organismos internacionales, ¿de acuerdo? Ahora, yo sé que van a decir, es que el organismo internacional no tiene idea del contexto del país, o es que, ¿sabes qué? Es una perspectiva global y muy general. No saben de lo que están hablando o tienen intereses muy particulares. Les quiero contar una anécdota. En los últimos años he tenido la fortuna de convivir en el ámbito de la pedagogía. Como tal, surgen algunos comentarios, surgen algunas experiencias y me di a la tarea de recopilar esas experiencias. Cuando yo escuchaba las principales quejas de este ámbito, por no poner ningún grado, vamos a hablar de pedagogía en general, uno de los principales problemas que identificaban era que los alumnos del día de hoy ya no leen, ya no tienen esa capacidad de sentarse, agarrar un libro, o vamos a olvidar el libro, una tablet, un PDF, ni siquiera pueden poner un audiolibro porque tienen una capacidad de atención muy corta. Esto nos da otros problemas, la redacción, la capacidad de síntesis y por tanto la capacidad de entendimiento. ¿De acuerdo? Ahora, insisto, y perdón por ser una bola de nieve, pero eso también trae otro tipo de problemas, como tal también la falta de pensamiento lógico y secuencial. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, si nos enfrentamos a un problema, lo primero que voy a hacer es pues intentar deshacerme de él preguntándole a quién, a ChatGPT. Antes, incluso, esta es otra plática que he tenido también con algunos directivos, nos hemos acercado con algunas universidades para hacer algunas estrategias en torno a la capacitación de inteligencia artificial y la mayoría de los directivos coinciden en que se está empezando a abusar de estas estrategias. Incluso ya nos llegan a decir que ya hay una falta de respeto. No estoy hablando de que les digan alguna grosería o lo demás, sino más bien una falta de respeto al conocimiento en sí. Una reflexión que hacíamos es que muy seguramente los que son de mis tiempos o incluso antes, pues la referencia general eran los libros. Decíamos, ¿sabes qué? Tal autor. Bueno, ¿cuál es la referencia de mi generación incluso y tal vez la siguiente? Google. ¿Qué decíamos? Es que, ¿sabes qué? Lo dice Google o lo dice Wikipedia. ¿Y cuál es la referencia que tienen hoy en día las nuevas generaciones? Lo dijo ChatGPT. Pregúntenle prácticamente a los hijos o a aquellos que tienen algunos hijos o nietos o primos menores de edad o incluso los que estén involucrados en el ámbito de las redes sociales,
van a empezar a ver videos que les iba a traer, pero como son infantes, no se puede compartir, pero denle una revisada a las redes sociales, a los videos, y se van a dar cuenta que ya, si antes el problema era Alexa, que le resolvía problemas matemáticos, ahora ya nos olvidamos de eso y empezamos a escuchar niños que les da el problema completo y que incluso configuran un prompt mucho mejor que nosotros. Ya les está empezando a decir, ¿sabes qué? Configúrame mi tarea como si fueras un niño de 10 años y no utilices lenguaje muy complejo. Entonces nos estamos empezando a quitar esa capacidad que teníamos de resolver problemas, de ser creativos, de tener esa secuencia lógica de pensamiento y decir, bueno, si tengo el escenario al que tengo que llegar al punto A al punto B, pues en lugar de pensar cómo hacerlo, le voy a preguntar a ChatGPT qué opina para que lo haga. Ahora, ese es un problema enorme porque no solo plantea un reto académico, sino que también plantea un reto en la vida diaria. Hoy todavía las inteligencias artificiales siguen alucinando, investiguen por ahí el concepto de alucinación de las inteligencias artificiales, que es un concepto de que yo le pregunto, le hago una pregunta o una consulta y por no contestar, por no evitar contestar la pregunta, se imagina algo. ¿De acuerdo? Con base en lo que ya conoce, genera algún contenido y me propone una respuesta. Es decir, por ejemplo, si yo le dijera, oye, esta fuente bibliográfica a quién pertenece, tengo muchas capacidades o mucha probabilidad, perdón, de que me diga que pertenece a otro autor o incluso que se lo invente. Ahora, esto plantea un reto muy grande para las siguientes generaciones y para los empleos del futuro. Tenemos una urgencia de fortalecer el pensamiento y las habilidades humanas. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos bien, dejen sus caritas de susto en el chat y si no, seguimos con lo siguiente. Oye, ya me hablaste de todo lo que está mal, ya me asustaste, ya me dijiste qué está pasando el día de hoy. Bueno, lo que sigue ahora es empezar a desarrollar habilidades clave. Estas habilidades clave, ¿qué nos recomiendan para los siguientes 5 años? ¿Qué habilidades van a ser clave dentro de estos próximos años? Bueno, lo primero y lo que se va a exigir dentro de estos 5 años, es decir, de hoy hasta el 2030, es el pensamiento analítico y creativo. Es decir, que yo tenga la capacidad de analizar y sobre todo de crear a partir de la nada. Necesitamos empezar a desarrollar un juicio completo, es decir, tener estas lecturas de los textos y analizar cuál es la correlación con la fuente bibliográfica, el asegurarnos que realmente lo que está diciendo es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Necesitamos desarrollar habilidades cognitivas. Dentro de estos 5 años va a ser muy importante la resiliencia, la flexibilidad y la agilidad. La agilidad entendiéndose como la capacidad de adaptación a un entorno de incertidumbre, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a tener que desarrollar habilidades de liderazgo y sobre todo de influencia social. No lo visualicen como el influencer, sino la persona que realmente va a tener capacidad de guiar a la organización a partir de su presencia, no en redes sociales, a partir de su presencia y de su confiabilidad, ¿de acuerdo? Ahora, este liderazgo también dentro de los últimos años se ha empezado a perder. Y no estoy hablando de las siguientes generaciones, estoy hablando de la generación millennial, que hoy en día prácticamente representan la gran mayoría de la fuerza laboral. Esta fuerza laboral ya no quiere puestos directivos, ya no quiere tener gente a su cargo. ¿Por qué? Porque es mucha responsabilidad. Ya hay una tendencia creciente a no ser el responsable al que se le busque para solucionar un problema. ¿De acuerdo? Entonces, también vamos a empezar a tener esa tendencia cada vez mayor con las siguientes generaciones. Y ahora imagínense si ustedes delegan esa toma de decisiones a una persona que en lugar de hacerlo de forma creativa o analítica, le pregunta a ChatGPT, pues bueno, tenemos un problema muy grande. No estoy diciendo y no quiero que se visualice como que estamos negando la inteligencia artificial, sino tenemos que posicionarla en el lugar donde debe para que nosotros también podamos utilizar esta herramienta y potencializar nuestras propias capacidades, ¿sí? Continuando con esto, tenemos la empatía y la escucha activa. Cuando nos sentamos a hablar o a desarrollar estos temas en capacitaciones, decimos que es diferente el escuchar para contestar y el escuchar para entender, ¿de acuerdo? Escuchar para contestar, que nada más es el acto de oír, pues bueno, ya sé qué estás diciendo, pero no te entendí, no me involucro con tu escenario. La escucha activa implica eso, ser empático con el otro, el sentarme, el plantearme en tu escenario para poder
responderte de manera adecuada. El servicio al cliente va a ser la clave, ¿de acuerdo? Hoy no quiero hablar mal tampoco de algunas tiendas, pero ya estamos empezando a ver que se están transformando de bots a agentes de inteligencia artificial con capacidad de respuesta de una mejor forma. Ya no solo se quedan trabados o ciclados en, por ejemplo, quiero una factura. Ah, bueno, pues dame la información. Oye, la información no corresponde y otra vez dame la información y dame la información y dame la información. Ya se empiezan a preocupar estas inteligencias artificiales por ofrecer una solución realmente oportuna y a solucionar el problema de raíz. Bueno, ya empezamos a evolucionar en ello, pero todavía falta ese contacto humano, ¿de acuerdo? Incluso algunos sectores del retail prefieren los clientes tener un contacto con una persona antes que vía WhatsApp o que antes que un bot o un agente de inteligencia artificial. Eso también es muy curioso. Necesitamos seguir desarrollando nuestra curiosidad y sobre todo la capacidad de seguir aprendiendo, pero no un aprendizaje que sirva nada más para el trabajo, sino aprendizajes que sea para toda la vida. Es decir, estrategias, aprendizajes, conocimientos, sabiduría que va a servir para el día de hoy, tanto como para el día de mañana. Y aquí voy a saltar un poquito para el escenario verde o las competencias verdes. Dado que vamos a empezar a sustituir algunos escenarios que son muy automatizables hoy en día, necesitamos empezar a promover el desarrollo de las competencias verdes, ¿de acuerdo? Saber consumir vegetales, saber plantar, saber cuidar una planta, desde algo muy simple que, si les soy sincero, yo no sé, incluso se me mueren los cactus. Aquellos que están muy cerca de mí saben que se me muere hasta un cactus, pero bueno, son habilidades que vamos a tener que empezar a desarrollar, ¿de acuerdo? Ahora, algo muy curioso es la gestión de talento y la colaboración, porque ya no solo tiene que ver con la gestión de talento humano, sino la gestión de talento híbrido, de la gestión de inteligencias artificiales en colaboración con los humanos. ¿Eso qué significa? Bueno, que yo voy a tener que administrar estas herramientas y su correlación con la humanidad. ¿De acuerdo? Necesitamos empezar a desarrollar una comunicación clara, una orientación al servicio y colaborar con múltiples actores. ¿De acuerdo? Estas son las habilidades de soft skills o las habilidades blandas que necesitamos desarrollar. Les traje también habilidades tecnológicas que van a ser exigibles dentro de los 5 años de manera muy breve. Las tecnologías transversales que tienen que ver con la alfabetización en inteligencia artificial y la explotación de datos. También necesitamos plantear un escenario de ciberseguridad y redes. Y por último, algún escenario básico de programación o por lo menos de gestión de automatizaciones. ¿De acuerdo? Oye, ¿sabes qué? Es que suena muy raro que me plantees un escenario para el 2030 o estos escenarios clave que plantean estos organismos internacionales que van a ser exigibles estas habilidades en el 20, hasta el 2030. Bueno, pues aquí les traigo también esta diapositiva a modo de propuesta, pero sobre todo de advertencia. Les estoy presentando por acá una correlación entre la creatividad y el análisis. ¿Qué pasa si yo me pongo reacio? ¿Qué pasa si yo digo, sabes qué? No voy a desarrollar mis habilidades creativas. O si no nos preocupamos por las próximas generaciones de empleados, de colaboradores, de siguiente generación de la fuerza laboral, no me preocupo por desarrollar ni su análisis ni su creatividad. Bueno, de aquí su perfil está en mucho riesgo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque van a entrar en trabajos o escenarios que pueden ser altamente repetitivos y por tanto van a ser fácilmente reemplazables. ¿Qué pasa si no desarrollo esa capacidad de análisis, pero sí soy muy creativo? Bueno, tengo una alta probabilidad de que me pongan a operar prompts, es decir, a jugar con la inteligencia artificial, pero sin criterio propio. ¿Qué pasa si tengo mucho análisis y baja creatividad? Pues voy a ser un supervisor de datos. Voy a tener esa capacidad cognitiva de aislar, de separar y de concretar información, pero no voy a innovar. Y en contraste, si me preocupo desde el día de hoy a desarrollar mi creatividad y mi análisis, voy a poder posicionarme como un estratega visionario. Es decir, voy a permitirme el poder liderar, diseñar y sobre todo marcar una tendencia hacia dónde quiero dirigirme o hacia dónde quiero dirigir mi equipo. ¿De acuerdo?
Ahora, ya me hablaste otra vez, ya me asustaste, ya me dijiste qué es lo que tengo que desarrollar. Oye, yo tengo una empresa o yo estoy preocupado porque hasta cierto punto mi trabajo me involucra ciertas actividades de automatización y me gustaría formarme para el futuro, para estos próximos 5 años. Bueno, les traigo un kit humano para empezar a desarrollarnos en orden de jerarquía. Como ya los mencionamos, estos 5 años próximos necesitamos empezar a desarrollar ciertas capacidades para que no se complejicen por ahí en plantear un plan de una expectativa de carrera o que empiecen a buscar algún curso que no corresponda. Pues aquí les planteo una sugerencia. Lo primero que necesitamos empezar a desarrollar son las habilidades cognitivas, las habilidades de pensamiento analítico. Oye, pero ¿cómo las empiezo a desarrollar? Bueno, tenemos ciertas acciones. Por ejemplo, puedo empezar a generar, para desarrollar el pensamiento analítico, algunos cuestionamientos a los datos. Es decir, pedir la evidencia, dónde está, quién lo dice y qué tan confiable es esa fuente. Utilizar métricas, sobre todo para la toma de decisiones. Necesitamos, siguiendo en esta misma área, desarrollar la creatividad aplicada. ¿Cómo la desarrollo? Bueno, planteando ejercicios, por ejemplo, de lluvia de ideas, haciendo prototipado, incluso cambiar los roles. Es decir, oye, si hoy yo soy el administrador de proyectos y tú eres el técnico, pues ¿qué te parece si hacemos un cambio para intentar aprender qué es lo que estás planteando tú y qué es lo que estoy planteando yo? Planteamos este cambio para saber cuál es la mejor opción dentro de lo que conozco, dentro de mis pocas habilidades o mi experiencia técnica. Bueno, entonces empezamos a desarrollar esa capacidad de plantear escenarios a partir de la creatividad, ¿de acuerdo? Ya que pude desarrollar estas habilidades cognitivas, o si no las puedo desarrollar, pues por lo menos promoverlas, porque sabemos que es complicado el desarrollo de habilidades humanas, desarrollemos las habilidades socioemocionales, empezando por la empatía. Me parece incluso que Yasmín, abriendo el día de hoy, la directora Yasmín de BP Gurús nos hablaba de esto, de la empatía digital, y es el entrenar la escucha activa. Ya lo dijimos, no solamente el saber qué es lo que necesitas, sino el saber por qué lo necesitas, qué valor te va a aportar, cuál es el beneficio que va a entregar a la organización. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo puedo promover la empatía? O sabes que no tengo una clara estrategia para desarrollarlo. Bueno, lo puedo entrenar a través de encuestas internas, a través, de nueva cuenta, del cambio de roles. Por ejemplo, ¿qué hubiera sentido el cliente si me hubieran contestado como yo contesté? ¿O qué hubiera pensado tal persona si se hubiera puesto en la actitud que yo tomé hace 5 minutos? Bueno, igual me hubiera sentido mal o me hubiera sentido bien. Creo que podemos empezar por allí, ¿de acuerdo? Necesitamos nuevamente buscar desarrollar el liderazgo no solo en nosotros, sino en los demás. Por ejemplo, a través de pequeñas secciones como la rotación del liderazgo en equipos, eso de poner jerarquías y poner un árbol muy jerárquico en ocasiones puede ponernos el pie. ¿Por qué no mejor ponemos áreas que tomen decisiones alrededor de un solo organismo, de una sola sección, de una sola área? Bueno, entonces necesitamos también empezar a desarrollar esas estrategias de liderazgo conjunto y colaborativo, ¿de acuerdo? No se olviden que un buen mentor también puede ayudar a promover esta estrategia de liderazgo. La resiliencia y la adaptabilidad. Necesitamos empezar, por ejemplo, algunos escenarios, entrenar para tener escenarios de crisis. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué pasa con el reto? Por ejemplo, vamos a ponernos un reto. ¿Qué podemos hacer si queremos llegar a? ¿De acuerdo? Para poner el foco en el aprendizaje muy específico para ese tipo de retos. Y por tanto, eso también sigue promoviendo la creatividad y la innovación. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos bien. Dejen ahí su reacción o sus dudas por ahí en el chat. Necesitamos, ya que desarrollé mis habilidades cognitivas y mis habilidades socioemocionales, ahora sí ya puedo dar paso a otras habilidades tal vez un poco más técnicas, las habilidades de alfabetización en la inteligencia artificial. Prácticamente todo el día de hoy ha sido acérquense a su consultoría de confianza, acérquense a su capacitación de confianza para que se empiecen a entrenar sobre la inteligencia artificial, no solamente desde el punto corporativo, sino simplemente para saber cuáles son las capacidades, cómo puede complementar mi rol. Oye, ¿sabes qué? Yo soy un directivo, soy un gerente, soy un supervisor, soy un colaborador.
o incluso, pues yo soy encargado de tienda o yo soy encargado del último paso. ¿Cómo puedo automatizar? ¿Cómo puedo aprovechar este tipo de estrategias alrededor de mi rol? Bueno, pues para eso hay capacitaciones específicas. Busquen lo que más les puede entregar ese tipo de resultados en el corto plazo, ¿de acuerdo? Alfabetización de IA no solamente a través de los talleres de prompts, sino a través de la lectura crítica, insisto, y perdón por ser muy enfático, en lo crítico de los resultados de la inteligencia artificial. Como ya les dije, puede suceder que se den alucinaciones. Bueno, también yo, como responsable de utilizar estas estrategias, necesito hacerme también responsable de los resultados. No nada más basta con entregar el texto, mi resultado, mi imagen, mi video, el audio, sino corroborar que es fiable, ¿de acuerdo? Necesito empezar a capacitarme en ciberseguridad básica. No quiere decir que me voy a volver experto y que voy a empezar a hackear y demás, simplemente entrenarme para incluso saber cuándo es un correo de tipo phishing, ¿de acuerdo? Empezar a plantear y a saber cómo empiezo a gestionar mis contraseñas de forma segura. ¿Qué es un factor de doble autenticación? ¿Cómo cuido mis dispositivos? ¿Cómo me conecto a una red pública? ¿Qué es una VPN? ¿De acuerdo? Entonces necesitamos también empezar a plantear estas estrategias, insisto, no solo para empresas, sino a nivel personal. Y sobre todo necesitamos ahora el siguiente paso, o por último, empezar a aprender a gestionar las automatizaciones. Hay también muchos cursos, muchas herramientas, muchas estrategias, pero internamente lo que podemos hacer a nivel de empresa es, por ejemplo, hacer algunos programas de hackathons o estos clásicos o estos proyectos o concursos internos para entregar una solución sin código, sin codificar, ¿de acuerdo? Entonces, el que pueda resolver mejor, pues bueno, ya se le pueden dar algunas ventajas en términos de desarrollo o incluso se le puede delegar algún proyecto muy específico. Ahora, ya que desarrollé las cognitivas, las socioemocionales y las tecnológicas, ahora me interesaría mucho y sobre todo, no lo olviden porque esta es una bolita de nieve, la capa que va a envolver todo, la capa ética y sobre todo ambiental. No solamente basta con que me desarrollen eso, sino también utilizarlo de forma ética. No sé si se han enterado, insisto, si están muy al pendiente de redes sociales, de las noticias, del mundo de la tecnología. Empezaron a surgir entregables de tesis que decía que prácticamente se sabía que se entregaron con ChatGPT. Empezaron a surgir herramientas de detección de inteligencia artificial, muy buenas o muy malas, cada quien tiene su opinión. Pero necesitamos empezar a atender con ética esos resultados. Y ahora, si de eso depende mi negocio, con mayor razón. Necesitamos saber qué decisiones tenemos que tomar con ética para la implicación y sobre todo la explotación de la inteligencia artificial. Por ejemplo, a nivel empresarial, podemos aplicar algún checklist ético para saber si podemos lanzar este proyecto con inteligencia artificial o no. También desarrollar nuestra propia conciencia ambiental para medir la huella digital de los procesos o de las tecnologías que utilizamos. ¿De acuerdo? Desde un simple, oye, ¿quieres que te entregue una imagen y le contesta sí? Pues bueno, mejor evitar ese tipo de problemas y plantearlo de entrada dentro de un mismo prompt para evitar ampliar nuestra huella de carbono y analizar el impacto social que van a tener nuestros proyectos, por ejemplo, a través de la integración con algún proyecto benéfico. ¿De acuerdo? Es un webinar muy breve. Por último, me gustaría plantearles cuál es nuestra diferenciación en términos humanos o cuál es nuestra ventaja competitiva en términos de la inteligencia artificial. Si se acuerdan por ahí o han tenido oportunidad de asistir a algún curso de inteligencia de datos, de explotación de datos o minería de datos o todo lo que tenga que ver con datos, plantean un esquema en el que todo parte de los datos, es decir, de los fragmentos aislados que no tienen contexto y que se transforman ya proporcionándole un contexto para tener ahora información. Esa información evoluciona en un conocimiento, es decir, ya con una información entendida, validada y aplicada. Hasta aquí me quiero quedar con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial está hasta aquí, hasta el conocimiento, y está empezando a dar el paso hacia la experiencia, pero no lo va a lograr. Nosotros como humanos tenemos una gran ventaja, la ventaja de proporcionar experiencias, aplicar el conocimiento de nuestro día a día
aplicar nuestro contexto y nuestras vivencias en un contexto real, ¿de acuerdo? ¿Eso qué va a promover para los colaboradores, para aquellas personas que van a empezar a trabajar con nosotros o aquellos con quienes podemos tener contacto? Vamos a generar una emoción. Esa emoción es el motor humano que va a conectar y, por supuesto, nos va a dar un sentido de pertenencia. No me quiero centrar ya, por ejemplo, en lo que dictamina Maslow o demás, pero va a empezar a proporcionar un sentido de comunidad, ¿de acuerdo? De comunidad, sentido de pertenencia y, por supuesto, de realización. Me gustaría cerrar con una última frase, que es: de la inteligencia artificial puede procesar datos, puede procesarlas muy rápido, en cuestión de minutos, incluso en segundos, pero no nos va a dar un sentido, no nos va a dar confianza. Y justamente eso es nuestra ventaja. Muchísimas gracias y pues, sé que es un webinar cortito, que es para dar cierre al día de hoy, para que tampoco se terminen muy cansados y podamos volver a nuestro día a día. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estoy para contestar. Gracias, Bruce, por esta magnífica conferencia. La verdad es que estuvieron interactuando mucho contigo desde la emocionalidad. Y yo les decía en mi plática, Bruce, que había perfiles que ya estaban combinando habilidades de este tipo, ¿no? Que tengan que ver con las habilidades suaves, con la inteligencia emocional, con la empatía, y que tú eres uno de ellos, fíjate, tú como con tus conocimientos de filosofía, ética, educación, pedagogía aplicándolo en la inteligencia artificial, en la ciencia de datos, etcétera. Así que muchas gracias por acompañarnos. Pues si tienes algunas preguntas. Gustavo Contreras te pregunta que qué opinas de que otros países, pone entre paréntesis China, desde niños aprenden a utilizar la IA. Entonces, ¿cómo enfrentar este reto, Bruce? Me gustaría regresar a mi experiencia en el mundo pedagógico. No es que yo sea pedagogo, pero tuve la fortuna de pertenecer y eso es un reto que siempre se está planteando porque todo nace desde la disciplina. Me parece que China es un país muy disciplinado, que está muy entrenado, que está muy orientado a poner límites. Y de hecho, si nos curioseamos algunos videos de cómo es la educación en ese país, nos vamos a dar cuenta que está todo a través de la inteligencia artificial. Pero no quiero decir que entrega respuestas, de que entrega resultados, de que condiciona el aprendizaje, sino monitorea. Es decir, lo aplican en el momento adecuado y sobre todo en el área específica. Monitorea quién está prestando atención, quién se está durmiendo en clase, el resultado que está entregando, hace preguntas de forma aleatoria al que está distraído y no permiten el uso de la tecnología, llámese tablets, llámese internet, sobre todo en las primeras fases de desarrollo cognitivo pues de los niños, de la infancia, la primera infancia, vamos a llamarlo así. Entonces, primero los dotan de esta capacidad de análisis, esta capacidad crítica, los proporcionan las herramientas clave para desarrollar su propio conocimiento, para después aprovechar toda esta estrategia que ya tienen muy implementada, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que ellos tienen ese poder de decisión y por eso es que se ha transformado también en una economía muy diferente y es prácticamente uno de los siguientes pasos a seguir de lo que deberíamos de hacer, no solo a nivel económico, sino también a nivel educación. Muchas gracias, Bruce. Y si hablamos de líderes en IA, pues bueno, yo creo que es una de las potencias este país. Hay un asistente que te pregunta que cómo podemos evitar que la gente dependa demasiado de la IA y empiece a perder habilidades, estas habilidades yo creo humanas, ¿no? Ujú. Cognitivas y demás. Fíjense que hace poco, yo estoy muy inmerso, yo soy de los primeros que se siente responsable de la pérdida de empleos, porque pues como les compartí, y aquí Yasmín también nos podrá dar fe, que nosotros a nivel de empresa empezamos a tener un problema enorme porque la inteligencia artificial nos empezó a sustituir. Bueno, esa es una desventaja y la otra, pues es que ahora nosotros con estas implementaciones nos sentimos culpables de hacer precisamente lo que nos hicieron a nosotros con ese tipo de estrategias de inteligencia artificial. Bueno, necesitamos empezar a desarrollar el planteamiento ético y sobre todo responsable. Hace poco vi un video y se volvió muy viral de un grupo de médicos que utilizaban para hacer una redacción muy específica de un planteamiento dentro de su área de la salud. Bueno, pues nos plantea ese dilema ético de quién va a ser mi doctor el próximo año, quién va a ser mi doctor dentro de los próximos 3 años. Necesitamos, no solo como organizaciones, sino también como sociedad, empezar a plantearnos una disciplina. El problema no es la inteligencia artificial, el problema no es la herramienta como tal, el problema es cómo lo utilizamos.
necesitamos ponernos disciplina, alcances y sobre todo expectativas. Si yo planteo que la inteligencia artificial me va a resolver todo el día de hoy, mañana yo no voy a poder tomar decisión porque me voy a hacer codependiente. Si yo planteo que la inteligencia artificial me va a ayudar a complementar todo el conocimiento que yo ya tengo alrededor de mis experiencias, pues bueno, me va a poder proyectar como un líder de innovación, como un líder crítico. Creo que lo principal va a ser entonces la decisión que queramos plantear para el futuro y sobre todo el riesgo que queramos asumir hoy para el día de mañana. Y esto va a ser tanto para los individuos como para las organizaciones, porque sin duda ponernos esta disciplina, este objetivo, desde un inicio nos va a guiar en esa ruta de transformación que pueda ser o no, ¿no? Conveniente para nosotros y para los demás. Hay otras dudas, qué bueno que nos colocas aquí alguna bibliografía. ¿Qué le recomendarías a un joven que se preocupa por perder su trabajo frente a la IA? Pues bueno, eso nos pasó. Eh, Primero, creo que la preocupación no dirige a ningún lado, más bien la ocupación es lo que me permite tomar decisión. Si yo ya me estoy enfrentando a un escenario en donde sé que está en riesgo mi posición, necesito empezar a cultivarme y a acercarme a este tipo de foros, a este tipo de organizaciones, incluso de webinars, en donde me plantean cuál es mi necesidad en el corto plazo. Ya ni siquiera estamos hablando, insisto, como lo planteé en un inicio, de años, sino en meses, ¿de acuerdo? Porque muy seguramente se pueden encontrar con que ya la vacante que estaba abierta hace un par de meses ya no está disponible porque pusieron a un agente de inteligencia artificial a ejecutarlo. Bueno, entonces necesito empezar a capacitarme para complementar mi perfil. Ya no basta solamente con tener una carrera, sino empezar a complementar todas mis habilidades. O si no sé qué habilidades tengo que desarrollar, sí puedo saber de qué carezco. Y sobre todo en esas carencias es donde puedo empezar a potenciar este tipo de complementos. ¿De acuerdo? Si yo ya sé que soy muy bueno en el análisis, en la técnica, en la redacción, en la lectura, pues bueno, entonces utilizo la inteligencia artificial para que me dé ideas, para que me ordene, para que me oriente y viceversa, ¿no? Oye, ya sé que me carezco de capacidad de síntesis, pero soy muy bueno para liderar equipos. Pues bueno, entonces me promuevo como un líder, desarrollo esas habilidades de las cuales hoy puedo decir que estoy fuerte para después delegar eso que no es mi fuerte o que no es mi corazón del negocio o a lo que no me quiero dedicar, ¿de acuerdo? Creo que todos tenemos capacidades diferentes, no quiero meterme en inteligencias, en distintos tipos de inteligencias o aprendizajes, porque pues bueno, no es el foro, pero si yo ya sé que tengo cierta afinidad con algún desarrollo específico de mis capacidades, pues entonces mejor identificar mis carencias para a partir de ahí plantear estrategias para complementar con la inteligencia artificial u otras herramientas. Y mira que dejé a propósito esta pregunta al final porque se vincula con esto que tú acabas de decir, que estas habilidades blandas, nos comenta otra vez Gustavo, y tecnológicas, ¿a qué edad deben de iniciarse? ¿En primaria, secundaria, bachillerato? Porque ahorita ya estamos atacando generaciones, ¿no? Ya con estas carencias y que se están poniendo a prueba. Pero ¿tú qué opinas al respecto? Yo creo que no hay edad como para empezar a desarrollarlas, ni tampoco para terminar de hacerlo. Eh, el momento ideal es hoy. Pero no me quiero ver muy filosófico, pero si no lo hago hoy, pues mañana ya es tarde. Ujú. Entonces, es como el clásico de hoy no fío, mañana sí, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, si no tomo la decisión el día de hoy de empezar a desarrollar estas habilidades, quizá mañana ya sea muy tarde, quizá mañana ya me ganó alguien que tomó la decisión ayer, se capacitó y que hoy ya está llegando un poco más adelante que yo en términos de competitividad. Entonces, si no he podido tomar la decisión o estoy de decidioso o todavía estoy indeciso en si es conveniente u oportuno desarrollarlo, este es el mejor momento para empezar a hacerlo. No se lo tomen a la ligera. Creo que cualquier estrategia que ustedes tomen es la adecuada. No solamente el acercarse a un curso, sino incluso darle lectura a algún libro, por muy tonto que ustedes piensen, porque es un clásico pensamiento de los lectores, es decir, es un libro de autoayuda, ¿en qué me va a ayudar? No creo que me autoayude a nada. Pues bueno, denle una lectura, uno nunca sabe de dónde va a aprender. Creo que lo principal es darse cuenta que tenemos carencias y sobre todo estar abierto a mejorar. Creo que de ahí nos puede empezar nos podemos empezar a dar cuenta que tenemos un área de oportunidad.
Muchas gracias, Bruce. Y bueno, hay un comentario de Gabriela Quintana que le gusta mucho cómo expones el tema sobre no temerle a la IA, sino saberlo utilizar con nuestra disciplina, con nuestras aptitudes humanas, e incitarnos más bien a prepararnos y saberlo utilizar. Y como dices, Bruce, nos preocuparnos no, sino más bien ocuparnos. Así que te felicita por la excelente sesión. Y una pregunta de cierre finalmente es que hemos hablado, ¿no? De jóvenes, pero ¿qué recomendarías a personas con más experiencia, ¿no? Lo que yo te decía, ya estamos atacando generaciones como la mía, o más arriba, de 50 o 60, que todavía es personal con energía. Por supuesto, Gustavo, yo estoy, y con conocimiento y experiencia. O sea, él dice que él tiene 60 certificado con IA y metas, y veo que las personas no le dan valor a su formación. ¿Qué recomiendas para este tipo de personas que son como Gustavo y como yo? Es un problema social, más que de formación, creo que es un problema social. Creo que no perteneces al lugar adecuado, Gustavo. El lugar en donde te estás moviendo no está promoviendo tu valor o no lo quieren reconocer. Nosotros, llámese hasta donde tengo entendido y he podido conocer, todas las organizaciones que se han acercado y que están perteneciendo a este foro del SDI 25MX, no estamos casados con la edad, no estamos casados con la formación, sino más bien con la capacidad. Estamos comprometidos con que si una persona tiene la actitud y sobre todo la disposición, llámese o en palabras mundanas, que no tenga ego o que tenga esa capacidad de decir, perdóname, me equivoqué, o sabes que no lo sé, lo voy a investigar, esa persona tiene mucho potencial. En principio, tampoco me gustaría echarle la culpa a nadie. Creo que tenemos que hacer un ejercicio de autoconciencia y de reconocimiento si tengo oportunidades de seguir aprendiendo o cuál es mi actitud ante las adversidades. Si yo puedo reconocer que no sé y que me puedo presentar muy abierto a seguir aprendiendo, a continuar desarrollándome, y por lo que tú planteas, Gustavo, perdóname que te tuteé, por lo que usted plantea, Gustavo, es una persona que sigue capacitándose y que sigue aprendiendo muy seguramente en el grupo o sí, en la sociedad en la que se está desenvolviendo no es la adecuada. Le recomiendo ampliar su círculo cercano o acercarse a unas personas en donde valoren el conocimiento y no la edad. Perdóname que no le dé una respuesta asertiva, más bien es No, yo creo que es muy un congruente, golpe de ¿no? realidad. Es muy congruente. Y aparte tenemos que buscar nosotros también esos caminos y esa preparación que nos hace frente a este mundo cambiante. Y no importa la edad, sino importan los momentos, la actitud y lo que nos va a multiplicar en este mundo. Así que bueno, te dejan, ya ves, muchas reacciones de agradecimiento y comentarios sobre tu conferencia. Y bueno, aquí cerramos este día de hoy, el primer día en este SDI 25MX, en la parte de pláticas que tenemos virtuales. Por supuesto que los invitamos a continuar el día de mañana, iniciamos tempranito a las 9. Los invitamos a registrarse si es que no lo han hecho. Las grabaciones estarán la siguiente semana, pueden consultar la agenda y por supuesto les agradecemos también que nos evalúen, que también evalúen estas pláticas, y específicamente hoy agradecemos mucho a Bruce cerrar con este tema tan congruente y tan necesario. Te agradecemos mucho, les agradecemos su presencia y nos vemos mañana. Hasta pronto. Era un excelente día, muchas gracias. Gracias a todos. Tech Leaders Talks del SDI 25MX, el evento que transforma la industria de IT Service Management y Service Desk en Latinoamérica, es traído a ti por SDI 25MX, transformando la industria de TI.